Hola a todos y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo la séptima parte del iceberg de misterios oscuros sin resolver. Si aún no has visto las demás partes, estaré dejando aquí arriba y en la descripción una lista de reproducción con las demás partes. Este iceberg será algo peculiar, ya que trataré diversos temas, pero todos con un mismo propósito, de ser casos de extraños e inexplicables o de tratarse de teorías de sucesos que no se saben si son ciertas o no. Cada puesto estará dividido en colores. Verde para los fenómenos inexplicables. Azul para las teorías conspirativas. Magenta para las teorías marginales o pseudocientíficas. Naranja para los criptidos. Rojo para una persona o ser desconocido. Blanco para muertes o desapariciones. Y amarillos para leyendas de internet. Y bien, sin querer alargar más el video, comencemos con el iceberg. Arena de Nevada en la escena del crimen de Tokio. El 30 de diciembre de 2000, toda la familia Miyazawa fue asesinada en su casa de Tokio. El asesino se quedó en la casa de 2 a 10 horas. Durante este tiempo, usó la computadora familiar, bebió 4 botellas de té de cebada y comió un melón y 4 helados. El asesino también usó su baño sin tirar y trató sus heridas con un botiquín de primeros auxilios y productos sanitarios de la casa. Luego tomó una siesta en un sofá en la sala de estar del segundo piso. Se saquearon cajones, papeles y se llevaron dinero. El asesino dejó 10 artículos en el sofá de la familia. Algo extraño es el hecho de que encontraron pequeñas cantidades de arena dentro de la bolsa de cadera que dejó el asesino en la escena. Tras el análisis, se determinó que la arena procedía del desierto de Nevada, más concretamente de la zona de la base aérea Edwards de California. La policía pudo encontrar el ADN y las huellas dactilares del asesino en toda la casa. Desafortunadamente, no coincidía con nadie en su base de datos, lo que significa que el asesino no tenía antecedentes penales. Más de 12.545 piezas de evidencia han sido recolectadas por 246.044 investigadores. Esto hace que la investigación de este asesinato sea una de las más grandes en la historia de Japón. En 2019, 35 oficiales todavía estaban asignados al caso. Incidente del viaje en el tiempo de Bigfoot ruso, 1825. 2 campesinos locales regresaban a su aldea al sur de la actual Moscú a orillas del río Moskva cuando decidieron tomar un atajo por el fondo de un profundo barranco. Inesperadamente, mientras ambos hombres caminaban entre 2 enormes piedras, cayeron por una especie de corredor aparentemente hacia una realidad o mundo paralelo. Allí vieron grandes entidades humanoides peludas que se comunicaban con ellos y les explicaban que efectivamente se habían deslizado a otro espacio dimensional y que les sería difícil regresar a su plano, pero que intentarían ayudar a los hombres a hacer lo justo. Después de un tiempo, ambos campesinos se encontraron de nuevo en el barranco e inmediatamente corrieron a su aldea, pero para su sorpresa, habían pasado más de 20 años desde que desaparecieron inicialmente. Por suerte, algunos de sus familiares aún permanecían en el pueblo y los recordaban. Los hombres pensaron que solo se habían ido no más de un día. La policía intervino en el camino e interrogó a los hombres. Increíblemente, mientras se entrevistaba frente a la policía y otros ciudadanos locales, uno de los hombres desapareció repentinamente sin dejar rastro. El segundo hombre cayó en una profunda depresión después de ver desaparecer a su amigo y luego se suicidó. Circulaban rumores de que el área era una especie de portal o entrada a alguna otra dimensión, de alguna manera conectada con las grandes piedras o dólmenes. Hay otros casos registrados de residentes locales que desaparecen sin dejar rastro. Francotirador de la estación TAN. Hace años, Amelie Lochas, una mujer sin hogar de 50 años, descansaba en el piso del centro de mujeres Anthony Oliveri en Manhattan cuando una bala calibre 25 atravesó una ventana abierta y la golpeó en la cadera. Fue el primero de 7 ataques de francotiradores en la estación Pennsylvania y sus alrededores que hirieron a 6 personas y le quitaron la vida a una séptima. Desde entonces, los investigadores han verificado los antecedentes de más de 43.000 personas, incluidos todos los empleados ferroviarios actuales y muchos anteriores. Han presentado más de 3.000 informes y probado más de 1.500 pistolas en busca de la pistola que usó el francotirador. Han visitado 10 estados y realizado vigilancias las 24 horas y escuchas telefónicas ordenadas por la corte. Pero hasta ahora, todo lo que los detectives pueden decir con certeza sobre quien disparó es que era un hombre ágil, capaz de trepar por los techos para disparar a través de las ventanas, y que disparaba a la cabeza de sus objetivos.
Hasta la fecha no se ha podido dar con el criminal. Cabeza mágica del Papa Silvestre. Gerberto reinó como Papa de la Iglesia Católica Romana de 999 a 1003. Fue conocido como el Papa Silvestre II y fue considerado uno de los grandes eruditos de su época. Sin embargo, sus contemporáneos pensaban en él como uno de los grandes magos de su época. Lo que le dio al Papa Silvestre su reputación como un papa mago fue la construcción de lo que se describe como una estatua parlante o una cabeza parlante construida de bronce. Esta cabeza era capaz de resolver los problemas que se le planteaban y algunos dicen que podía predecir el futuro. Tan grande fue el impacto de esta máquina que comenzaron a circular historias de que el Papa había hecho un pacto con Satanás. Cuando Silvestre perdió la vida, su cabeza mágica desapareció en las profundidades del Vaticano. Los ascensores sin fin. Los ascensores sin fin son una leyenda mundial de los ascensores que se extienden hasta los pisos debajo del sótano del edificio, a menudo en lo profundo de la tierra. El defensor más conocido de la idea fue Richard Sharpshater, cuyas historias en la revista Amazing Stories presentaban un mundo subterráneo de ruinas, criaturas reptilianas degradadas y robots. Christopher Morris. Christopher Morris fue un niño de 11 años que perdió la vida el 25 de septiembre de 2000. En el día de su fallecimiento, el cuerpo de Christopher fue descubierto desnudo en el lavavajillas de la casa de su familia en la base de la Fuerza Aérea Shepherd por su padre después de que regresara a casa del trabajo. Se ha afirmado que fue agredido sexualmente, torturado, asesinado, luego metido en el lavavajillas y corrió a través de un ciclo de lavado entero. Se dijo que era probable que esto destruyera pruebas. Su padre fue sospechoso e interrogado, pero nada más salió de esto. Además, un elemento aún más curioso de este caso es el hecho de que todos los rastros de él han sido lavados de Internet. La información proporcionada ha venido de la hermana de Christopher y una sola publicación de Reddit. El caso de Christopher sigue sin resolver. Un caballo volador en Virginia Occidental. En julio de 1878, el New York Times escribió un artículo titulado Lo que vio un granjero de Virginia Occidental. El artículo hablaba de un telegrama que había llegado con respecto a un evento aterrador presenciado por un par de granjeros temprano en la noche. Eran alrededor de las 7 en punto de una tarde sin nubes cuando un granjero miró hacia el cielo. Tomando un descanso de su arado, el granjero notó algo oscuro en el cielo a lo lejos. Un objeto opaco que parecía estar flotando hacia él y un grupo de otros granjeros. El granjero trató de dar sentido a lo que estaba mirando en la distancia. A medida que el objeto se acercaba, quedó claro que lo que el granjero estaba mirando era un caballo nadando en la atmósfera clara muy por encima de los hombres en los campos. No había nada sobre o alrededor del animal que explicara cómo terminó en esa situación aterradora. Todo lo que el granjero podía hacer era mirar impotente mientras el animal seguía ascendiendo más alto. Fue en ese momento que llamó a los otros hombres en el campo y les pidió que miraran hacia arriba. Los hombres miraron hacia el cielo y captaron la horrible vista del animal flotando hacia la creciente oscuridad en el cielo. Los hombres, asustados hasta la médula, pudieron describirlo más tarde como un caballo blanco nadando en el cielo. Mogs. Los Mogs supuestamente eran una pandilla de criminales violentos y bien nacidos que aterrorizaron Londres a principios del siglo XVIII, atacando a hombres y mujeres por igual. Se decía que sus actividades, que quizás fueron sensacionalistas, incluían quitarle la vida a la gente. El asunto terminó en 1712 cuando la Corte Real emitió una recompensa de 100 libras esterlinas por su captura. Los historiadores han encontrado poca evidencia de cualquier pandilla organizada, aunque en la primavera de 1712 hubo una ráfaga de relatos impresos de los Mogs, su anarquía, impunidad y actos espeluznantemente violentos. En respuesta, también hubo algunas burlas de los satíricos por lo que percibieron como sensacionalismo por parte de la prensa. Teoría del engaño del zodiaco. La llamada teoría del engaño del zodiaco afirma que el asesino del zodiaco nunca existió y que los muchos mensajes del zodiaco fueron parte de un engaño perpetrado por miembros de la policía y varias otras personas más. Estas afirmaciones se basan en una interpretación de documentos oficiales, especulaciones, suposiciones y una imaginación vívida. Citando discrepancias, errores de hecho y otros problemas en los documentos oficiales, la teoría del engaño ofrece una narrativa que puede parecer convincente para algunos observadores, pero los hechos cuentan una historia muy diferente. Masacre del pony de Ollocombe. Cuando Alan Hex y su familia decidieron dar un paseo por el Parque Nacional de Dartmoor en abril de 1977, nunca podrían haber anticipado la misteriosa y trágica escena que encontrarían. Mientras avanzaban por Ollocombe, se acercaron a una manada de unos 15 ponis de Dartmoor que parecían estar durmiendo.
Después de un vistazo más detenido, la familia pronto se dio cuenta de que realmente todos los equinos estaban sin vida. Nadie sabe con certeza qué pasó con los animales. Fueron encontrados con las extremidades rotas y la carne ensangrentada. Se dice que sus cuerpos se descompusieron a un ritmo anormalmente rápido. Las teorías van desde parásitos hasta rayos, inundaciones repentinas y rituales satánicos. Algunas personas incluso culpan a los extraterrestres, diciendo que la explicación más plausible es que un ovni de bajo vuelo se abalanzó y creó un vórtice que condenó a los ponis. Nauscopia. Nauscopia es una técnica que tiene la supuesta capacidad de detectar barcos lejanos, antes de entrar dentro del alcance visual, mediante el estudio de ciertos efectos atmosféricos. Esta técnica fue dada a conocer por Marcel Batineau, que era miembro menor del cuerpo de ingenieros navales franceses en la segunda mitad del siglo XVIII. Batineau se ganó un lugar en la historia por su talento inusual, ser capaz de predecir la aparición de naves lejos de la costa simplemente estudiando la línea del horizonte. Vendrá sobre la colina cuando venga. Una pareja con el nombre de Smith estaba charlando una noche cuando la señora dijo de repente, vendrá sobre la colina cuando venga. Después, ella no tuvo conocimiento de transmitir la extraña frase a su esposo. Aunque extraño, en ese momento no parecía particularmente notable y la señora Smith no tenía más problemas de memoria. Pasaron 3 meses. La señora Smith había desarrollado una vaga sensación de inquietud y temía estar afuera en la oscuridad. Una noche, en la cama, despertó a su esposo y le dijo, la cosa de encima de la colina está sobre nosotros. Oyeron abrirse la puerta exterior y unos pasos pesados y húmedos que cruzaban las habitaciones y subían las escaleras. Se aferraron juntos cuando la puerta de su dormitorio se abrió para revelar algo hinchado y musculoso. Ni siquiera miró en su dirección mientras yacían paralizados por el miedo. En cambio, simplemente cruzó la habitación, miró por la ventana y desapareció en la luz del atardecer. La pareja sintió que había visto un demonio y el extraño avistamiento y sus instancias anteriores de discurso aparentemente canalizado los dejó con una sensación de profundo temor que nunca lograron olvidar. Karel Novak. Karel Novak era un alias utilizado por un hombre que fue arrestado por guardias fronterizos checoslovacos cerca de la frontera polaca en 1955. Karel, que decía ser sordo y mudo, fue arrestado, interrogado, torturado y espiado en numerosas ocasiones por los servicios secretos checoslovaco bajo sospecha de espionaje y conspiración, pero ninguna de estas operaciones arroja ningún resultado en cuanto a su verdadera identidad. Karel falleció en 1981, 26 años después de su descubrimiento, sin que se conozca su identidad. En la década de 1990, después de que Chequia se independizara, se volvió a examinar el caso, pero no surgieron nuevas pistas. El misterio del hueso encontrado en un calcetín. En 2018, una mujer británica encontró un misterioso hueso en un calcetín de una tienda Primark. El suceso comenzó a investigarse cuando la cliente avisó a las autoridades de que al llegar a su casa y revisar lo que había comprado, encontró un hueso. Es un suceso que hasta la fecha no se ha podido resolver. Tesseract Tierra. Tesseract Tierra es una cuenta de Twitter, donde afirman que la Tierra no es realmente esférica. En dicho Twitter afirman mediante muchas teorías marginales que la Tierra realmente tiene forma de tesseracto. La transmisión brasileña de Bob Esponja. Aparentemente, hubo una transmisión de un episodio de Bob Esponja en Brasil que se emitió justo antes de las Olimpiadas que hizo que mucha gente se defecara. Terminó recibiendo poca o ninguna cobertura debido a que los Juegos Olímpicos lo encubrieron. Joana López desaparecida. El 14 de enero de 1989, en la afiliada de televisión de la NBC, en Chicago, justo después de que el canal cerrara sesión temprano en la mañana, se mostró un cartel de persona desaparecida durante el resto de la mañana hasta que el canal volvió a conectarse. La imagen que se muestra en el cartel de personas desaparecidas era la de una persona con el nombre de Joana López. La calidad de la imagen es tan baja que es muy difícil distinguir el rostro y los detalles conocidos de la apariencia de Joana López. Junto con la imagen de Joana López, había un diseño de cinta blanca en el lado izquierdo de la pantalla con el texto desaparecido. Además de estos detalles, no hay audio que acompañe al póster de la niña desaparecida, ni ningún otro detalle sobre su desaparición y otra información importante como su edad y estatura. Este cartel de persona desaparecida después de la firma podría ser uno de los casos potenciales de personas desaparecidas más misteriosos en Internet debido a la gran falta de información relacionada con la desaparición.
El acosador misterioso de Bashir Khouchakji. El 1 de julio de 1974, Bashir Khouchakji, un estadounidense que vive en Beirut, Líbano, con su esposa Gail, se dirigía a recoger a Gail de su trabajo en el Hotel Fenicie cuando una camioneta lo atropelló fuera de la carretera. Salieron varios hombres armados y se lo llevaron a la fuerza. Lo llevaron a un sótano donde, durante varios días, fue torturado y acusado de ser agente de la CIA. Después de una semana de ser golpeado cada 2 horas, no poder dormir y recibir muy poca comida y agua, Bashir dice que comenzó a alucinar al escuchar que mataron brutalmente a su familia. Ese día encontró un trozo de plástico afilado e intentó quitarse la vida cortándose las muñecas. Extrañamente, sus capturas lo llevaron a un hospital local donde no solo se salvó de los cortes, sino que el personal pudo negociar su liberación. Desafortunadamente, este no es el final de la historia de Bashir. 2 meses después de regresar a los Estados Unidos, él y Gail se divorciaron y él vivía en Hollywood, donde se convirtió en gerente de un popular restaurante sudafricano. Bajo su dirección, se abrieron 2 cadenas más en Filadelfia y Washington. Justo cuando parecía que su vida estaba dando un vuelco, la cadena de Hollywood comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazantes. Al principio era solo una respiración profunda, luego un hombre que le decía a Bashir que lo iba a matar. Dejaría caer los nombres de los amigos, familiares y compañeros de trabajo de Bashir. Algunos presentaban lo que Bashir temía era el sonido de personas siendo acribilladas por disparos de ametralladoras. Trataba de escapar de las llamadas, que ahora suman más de 20 al día, visitando las otras cadenas, pero la persona que llamaba parecía saber dónde estaría todos los días. El acoso se intensificó cuando, en 1986, el automóvil de Bashir fue incendiado. En este punto, se comunica con el FBI, que intercepta su teléfono y registra más de 3.000 de estas llamadas telefónicas amenazantes durante los siguientes 18 meses. En algún momento después de esto, Bashir se interna en un hospital psiquiátrico, tanto para tratar el trastorno de estrés postraumático provocado por las llamadas como para escapar de ellas. Sin embargo, los acosadores siguieron llamando a los restaurantes y también comenzaron a atacar al reemplazo de Bashir, un hombre llamado Raif Tuli. No solo amenazaron su vida y afirmaron saber dónde vivía y su horario exacto, sino que también se responsabilizaron por un brutal ataque a su hijo. Lo último que se supo de Bashir fue que todavía estaba en el hospital y seguía recibiendo hasta 7 llamadas a la semana. Nunca se realizaron arrestos en relación con el secuestro o las llamadas, pero el Departamento de Estado luego emitió una declaración oficial diciendo que creen que fue secuestrado por un grupo conocido como la Organización para la Liberación de Palestina, que lo confundió con un conocido topo de la CIA. La niña durmiente de Terville. Ellen Sadler, a veces llamada la niña durmiente de Terville, era residente de Terville, un pequeño pueblo en el Reino Unido. En 1871, cuando tenía 11 años, supuestamente se quedó dormida y no se despertó durante 9 años. El caso atrajo la atención internacional de periódicos, profesionales médicos y el público. Según su madre, cayó en un sueño profundo del que no podía despertarse. Ellen se convirtió en una atracción turística para el pueblo y su familia ganó una cantidad considerable de dinero con las donaciones de los visitantes. A medida que pasaban los años sin señales de que Ellen despertara, crecía la especulación de que su enfermedad era un engaño o causada por su madre, un problema que nunca se resolvió. A fines de 1880, poco después del fallecimiento de su madre, Ellen se despertó. Más tarde se casó y tuvo al menos 5 hijos. Masacre humanoide de Derinkuyu de 1968. Se trata de un informe de 1968 que dicta de la siguiente manera: los arqueólogos que exploraban cámaras funerarias, túneles y ciudades con catacumbas, habían alcanzado una profundidad de 270 metros cuando fueron atacados repentinamente por un grupo de 7 criaturas altas de pelo albino. Un miembro del equipo perdió la vida y otro estuvo hospitalizado durante varios meses, y todos tenían heridas graves. No hay detalles adicionales sobre este intrigante caso. Zapato de hada de Beara peninsular. Ha habido algunos artefactos que tienen orígenes inusuales, pero uno en particular que dejó perplejos incluso a los expertos fue lo que ahora se llama el zapato de hada de Beara peninsular. Este es un zapato diminuto que se encontró en 1835 en la zona suroeste de Irlanda. El zapato en cuestión fue encontrado en medio de un camino de ovejas por un granjero que tomaba un atajo. Ahora el zapato, que mide poco menos de 6 centímetros de largo, era un misterio. ¿Quién iba a estar en una pista tan aislada y el zapato no parecía pertenecer a un muñeco? El estilo del zapato fue popular hace un siglo entre los caballeros.
El zapato estaba cosido a mano, pero con puntadas que habrían desafiado incluso al más experto de los humanos con manos diminutas. Estaba equipado con pequeños ojales para los cordones de los zapatos y un examen cuidadoso concluyó que el cuero estaba hecho de piel de ratón. Además, el zapato mostraba bastante desgaste, especialmente en el talón. Operaciones psicológicas de iceberg. Dicha teoría, propuesta por Sigmund Freud, dicta que la mente del ser humano se asemeja a un iceberg cuya sección sobresaliente representa el conocimiento consciente del individuo, las percepciones, los pensamientos y los recuerdos presentes en todo momento. Por otro lado, la sección sumergida contiene el denominado conocimiento inconsciente, las emociones, recuerdos olvidados y demás cognición no controlada. Bhagwan-Gi. Bhagwan-Gi era una seta que había vivido aproximadamente los últimos 30 años de su vida en varias partes en el norte de la India. Su rasgo más notable fue su compromiso eterno de permanecer de incógnito. Solo un puñado de personas tuvo el privilegio de verlo en persona. La mayoría de los visitantes debían conversar con él separados por una cortina, con el rostro oculto todo el tiempo. Cambió varias veces de lugar de residencia para evitar una atención no deseada. Bhagwan-Gi murió el 16 de septiembre de 1985. Hay contrademandas que dicen que su cremación fue escenificada para organizar un pasaje para que partiera hacia otro destino secreto. El asesinato de Pie Grande. Larry Sanders, de 53 años, fue acusado de asesinato en primer grado después de supuestamente admitir primero ante un miembro de la familia y luego ante la policía haberle quitado la vida a su compañero de pesca Jimmy Naden, quien, según Sanders, lo quería muerto a manos del mítico monstruo Pie Grande. La declaración fue que el señor Naiten había convocado a Pie Grande para que viniera y lo matara, y por eso tuvo que quitarle la vida al su amigo. Avistamientos de ángeles cosmonautas. En julio de 1984, los cosmonautas rusos a bordo de la estación espacial soviética Salyut 7 se encontraban en el día 155 de su misión. Este fue también el día en que el grupo reportó luces y seres extraños. Según el comandante Oleg Atkov y los cosmonautas Vladimir Solovyov y Leonid Kisim, la estación espacial estaba completamente bañada por una fascinante luz naranja. Parecía entrar desde fuera de la estación espacial y sangraba a través de una pared absolutamente opaca. Por un corto periodo de tiempo, la luz naranja fue tan brillante que cegó a la tripulación. Cuando recuperaron la visión, cada uno miró en busca de la fuente de la luz, buscando específicamente una posible explosión. Todos los cosmonautas informaron haber visto los rostros de 7 ángeles que se cernían en las afueras de la estación espacial. Le dijeron al control de tierra que tenían apariencia humanoide, pero tenían alas y halos. Estos seres mantuvieron el ritmo de la estación espacial durante 10 minutos antes de desaparecer. Todos los cosmonautas informaron haber visto un ángel sonriente. Si bien algunos pueden descartar el incidente como fatiga debido a una estadía prolongada en el espacio, hubo más de una tripulación que vio a los seres. Pelos de terremoto. El 13 de mayo de 1848, un violento terremoto sacudió Chantibun en lo que ahora es Tailandia. Pero eso no fue todo, según consta en Scientific American, durante el choque, de forma espontánea surgieron del suelo una especie de cabellos humanos en casi todos los lugares. Estos pelos, que son bastante largos, se mantienen erguidos y se adhieren fuertemente al suelo. Cuando se queman, se retuercen como cabellos humanos y tienen un olor a quemado. Todas aparecieron en un abrir y cerrar de ojos durante el terremoto. Grackle. Gamli Simpson o Grackle es un personaje metaficcional supuestamente de los Simpson. Él es el tema de un meme de internet y un engaño en el que los usuarios en línea afirman satíricamente que el personaje era un miembro real del elenco de personajes de la serie que había sido eliminado mediante continuidad retroactiva. La intención detrás del meme es satirizar el efecto Mandela y sus creyentes. TTT Kegotzi. Era el 5 de octubre de 2017 y TTT Kegotzi acababa de someterse a una cirugía abdominal, luego de lo cual fue ingresado en una habitación en el hospital Stellenbosch en la ciudad sudafricana del mismo nombre. Todo parecía ir bien en el proceso de recuperación, hasta que el paciente afectado desapareció repentinamente de su cama, aparentemente solo unos momentos después de que una enfermera lo viera. 13 días después, su cuerpo sin vida sería encontrado en el techo de un área aislada del hospital. A pesar de que se llevó a cabo una investigación y una autopsia, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con TTT Kegotzi?
Algunos investigadores han sugerido que este caso sugiere en gran medida que TTT fue asesinado, y desde un punto de vista estrictamente mundano, esto es lo único que podría haber sucedido. Sin embargo, esta teoría no encaja del todo, ya que la enfermera solo estaba saliendo de la habitación para buscar ropa de cama y, sin embargo, el paciente inmóvil logró desaparecer de su cama sin dejar ningún signo de lucha detrás. El sitio web Mysterious Universe ha nombrado esto como un caso de teletransportación. Las estatuas Moai originalmente tenían pies. Como bien dice el título del puesto, es una teoría marginal que indica que antiguamente las estatuas Moai de la isla de Pascua en Chile fueron construidas con enorme pies. Casa humana comercial. Se trata de un post en 4chan, donde varios usuarios comentan sobre un supuesto lugar en Oregón y Washington donde se realizan la caza humana. En dicho post se puede leer afirmaciones de algunos usuarios y otros que dicen que son cazadores furtivos que le dan cacería a naves. Chatsworth Crash llamadas fantasma. El 12 de septiembre de 2008 a las 4:22 p.m. en el Valle de San Fernando de California, un tren de cercanías que transportaba a 225 pasajeros chocó con un tren de carga conducido por una tripulación de 3. En lo que se conoció como el accidente de Chatsworth, 135 personas resultaron heridas y 25 perdieron la vida. Uno de los fallecidos era Charles Pack, de 49 años, agente de servicio al cliente de Delta Airlines. Había venido a Los Ángeles para una entrevista de trabajo en el aeropuerto de Dallas porque conseguir trabajo en el estado dorado le habría permitido casarse con su prometida. El cuerpo de Peck fue recuperado de los escombros 12 horas después del accidente. Sin embargo, durante las primeras 11 de esas horas, su teléfono celular hizo llamada tras llamada a sus seres queridos, llamando a su hijo, su hermano, su madrastra, su hermana y su prometida. En total, varios miembros de su familia recibieron 35 llamadas desde su teléfono celular durante esa larga noche. Cuando respondieron, todo lo que escucharon fue estática. Cuando volvieron a llamar, sus llamadas fueron directamente al correo de voz. Pero las llamadas les dieron la esperanza de que el hombre que amaban todavía estaba vivo, atrapado en algún lugar entre los escombros. El aluvión de llamadas llevó a los equipos de búsqueda a rastrear el paradero del teléfono a través de su señal y una vez más a revisar lo que quedaba del primer tren. Los buscadores finalmente encontraron el cuerpo de Peck aproximadamente una hora después de que cesaron las llamadas desde su teléfono celular. Charles Peck había perdido la vida en el impacto. Sin embargo, mucho después de perder la vida, su teléfono celular había seguido comunicándose con muchas de las personas que más le importaban y, en última instancia, llevó a los rescatistas a sus restos mortales. Hasta donde revelaron los investigadores, nunca encontraron el teléfono celular de Peck. Rumores de la base de jugadores de Schnell Online. Schnell Online es un oscuro MMO. El proyecto está cancelado y probablemente nunca se terminará. El juego se describe como un programa de chat para usuarios de todo el mundo y es un juego muy inspirado en Worlds.com. El estilo artístico era en blanco y negro, abstracto y parecido a un garabato. Dado que se sabe poco sobre el juego, han surgido muchas teorías acerca de que el juego es esencialmente secuestrado a veces y que el chat se usa para cosas horribles como el tráfico de personas y el terrorismo. Algunos incluso afirman que el juego está obsesionado por algún tipo de entidad o fue un intento artificial de comunicarse con Dios. Estaciones fantasma y desapariciones en Japón. En la última década, ha habido supuestos incidentes de trenes nocturnos que viajan a estaciones que no figuran como existentes en Japón. Estas estaciones se ven como portales al mundo de los espíritus y está prohibido que entren los humanos. En enero de 2004, una usuaria de 2chan, una red social popular en Japón, llamado Atsumi, publicó un grito de ayuda, diciendo que el tren nocturno que habían tomado no se detenía en las estaciones que se suponía que debía hacer. Después de pasar por un túnel desconocido, el tren finalmente se detuvo alrededor de la medianoche en una estación llamada Kiseragi. Otros usuarios respondieron rápidamente, diciendo que no existía tal estación en Japón. Atsumi dijo que ella no pudo determinar la ubicación en el GPS de su teléfono móvil y había salido de la estación en busca de una parada de taxis. Alrededor de este punto, siguió los consejos de las sugerencias de los usuarios y caminó de regreso por las vías del tren hacia el túnel. Poco después de escuchar el sonido de los tambores taiko y las campanas, Atsumi se encontró con un hombre con una sola pierna que desapareció después de advertirle que no caminara por las vías. Al llegar al otro extremo del túnel, se encontró con un hombre que esperaba cerca de la entrada. Aunque los usuarios de 2chan cuestionaron su presencia y se opusieron firmemente a cualquier interacción con el hombre, Atsumi aceptó un aventón y entró en el auto del hombre. Atsumi publicó que al principio el hombre parecía amistoso,
pero dejó de responder preguntas después de unos minutos mientras conducía el automóvil hacia las montañas. Alrededor de las 4 de la mañana, Hatsumi dijo que la batería de su teléfono estaba casi agotada, que el hombre había comenzado a hablar galimatías y que iba a escapar a la primera oportunidad. Nunca más se supo de ella ni se la volvió a ver. Hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que se estarán subiendo las demás partes más adelante. Recuerda activar las notificaciones para estar atento cuando se suban nuevos videos. También me gustaría recordarles que tenemos un Discord del canal, un lugar donde podrás socializar con más gente de la comunidad. Recuerda dejar un like, comentario y suscripción, ya que eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Y bien, sin más nada que decir, hasta pronto. Buenas noches.